La misión de Book es crear lugares de trabajo más felices. ¿Cómo se hace lo opuesto? Una empresa que claramente no hace lo que predica, dicen exactamente lo que tenéis que hacer y que llegue a la hora, más que medir los resultados. Y es un lugar al final que nos atrae talento. No era fácil de vender Book, no es fácil reemplazar como los corazones de ciertos procesos, de ciertos sistemas que tú tienes. Pero a la vez lo lindo de esto es que una vez que tú reemplazas, ese motor se queda contigo para siempre. ¿Cómo mantení esa cultura startupera cuando trabajáis con 1.500 personas en una cuestión corporativa gigante en distintos países? La selección. Y veo muchas organizaciones que fallan ahí. De no mantener esa consistencia, ese relato, esa coherencia en la cultura, los valores. Y los valores están sobre las leyes, están sobre las políticas. Y eso no se puede perder. ¿Cuál sería como ese 80-20 para darle hoy día a las personas que quieren escalar las ventas por 2, por 3, por 5 y quieren profesionalizar? Primero, sobre todo en marketing, ¿quién es mi cliente? ¿Qué hace mi cliente? Hay que ser obsesivo. Pero el cliente grande quiere buscarlo. Algo que hacemos distinto es medir bien la eficiencia de los canales. Y diría que los marketing como que son más de brand, más de eventos. Hay ciertas cosas de marketing que son muy difíciles de medir. O sea, el cartel, por ejemplo. La radio. La radio. Por eso te diría que todos los canales funcionan. Invierto en todos los canales. Si tuvierais muy poco presupuesto, si no tuvierais para contratar a un gerente bacán de marketing, ¿cómo podemos partir? El dueño de negocio estoy vendiendo. Hay una estadística que siempre me sorprende, que es que el 90% de las personas que disfrutan de estos capítulos no están suscritas. Solo el 10% de ustedes están suscritos. Y de verdad, todas las semanas aquí, junto a todo el equipo, le ponemos mucho cariño para traerte las mejores conversaciones y invitados para que te enseñen cosas en la vida y en los negocios. De verdad, si quieres apoyar este canal, suscríbete. Puedes suscribirte y darle like, comentar y compartírselo a alguien. Nosotros vivimos de esto, nos dedicamos profesionalmente a esto. Puedes agradecernos con una suscripción. Con eso vamos a poder seguir trayendo más gente, a hacer más preguntas interesantes y a desarrollar contenidos que sean útiles para ti. ¡A suscribirse! La misión de Book es crear lugares de trabajo más felices. Sí. ¿Cómo se hace lo opuesto? Lugares de trabajo horribles. Yo diría que la felicidad es cuando tanto como los valores de la persona están en sintonía con los de la empresa y lo que dice la empresa, no solamente un discurso, sino que en verdad lo hacen, ¿ya? Lo que llamo yo la integridad. Yo actúo de la manera que están mis valores. Y yo creo que una empresa triste o que no es feliz, una empresa que claramente no hace lo que predica, va en contra de los valores de la empresa, en contra de los valores de las personas, y es un lugar al final que no atrae talento, que no desarrolla el talento, que abusa el talento. ¿Sabes que nunca habían preguntado hacia el otro lado? Es interesante. Es divertido imaginarse cómo son esos jefes en esa empresa. ¿Cómo son esos jefes en esa empresa? Sí. Para mí, o sea, yo creo que la felicidad de las personas y sobre todo en las generaciones nuevas se ve más de que la gente quiere ir a un lugar donde se pueden desarrollar, donde pueden aprender, donde uno le da responsabilidad y pueden hacer cosas. Entonces, ese lugar triste, me lo imagino un lugar donde te dicen exactamente lo que tienes que hacer y repetitivo, hay poca creatividad y te miden mucho el input porque desconfían de ti, que llega a la hora, que tienes que estar marcando todo lo que estás haciendo, más que medir los resultados. Sería un desastre. Sí. Se parece un poco como quizá al status quo de la mayoría, de una porcentaje grande de empresas, ¿o no? Yo creo que había harta desconfianza. Yo llevo 8 años en esta industria y lo positivo es que se ha visto, sobre todo, y se ve cómo se desarrolla el área de recursos humanos. O sea, antes era simplemente pagar la nómina, firmar contratos y eso era lo que se preocupaban de las personas. Y eso, por suerte, ha ido evolucionando. Hay industrias que están más atrasadas que otras. Pero la parte positiva, y creo que un poco más, estamos demasiado tristes. No, que vamos a cambiar el positivo. Pero la parte positiva es que se ha ido cambiando. Sí, efectivamente era así al principio, pero las empresas cada vez se preocupan más del bienestar de las personas. Sí. Oye, has construido con tu equipo una empresa de más de 1.500 personas, Sí. más de 5 países, la ronda A más grande de Latinoamérica en la historia, en el mundo del emprendimiento startup. Llévanos a el momento en que tú decís como, no, yo vengo chipeado así, mi familia, mi mamá era emprendedora. Uh-huh. Ese momento inicial
en tu infancia quizás, ¿qué memorias, qué recuerdos tenís como que te quedaron y son parte de tu identidad, de tus valores hoy día? A mí me afectó mucho que mis papás hayan sido emprendedores. Eh, yo acompañaba realmente a mi mamá a su oficina los fines de semana, porque cuando tú emprendes no tienes que trabajar. Y era, bueno, vendía casa y compraba casa, entonces me tocaba, y los fines de semana la gente va a ver casas, entonces muchas veces me tocó trabajar con ella y la ayudaba con el Excel, qué sé yo. También vi momentos duros de mi papá cuando tuvo temas con sus socios, salió la empresa, tuvo que volver, pero siempre se habló de emprendimiento, era un tema que igual recurrente en la mesa, siempre lo vi, era para mí como que todos los papás emprendían. Eh, y eso también se juntó el emprendimiento con la gana de construir cosas. Yo de chico podía armar, no sé, una ciudad entera con autitos o me pasaba el Lego, me podía quedar horas y horas armando Lego. Y después con los computadores también desde chico empecé a programar mis cositas. Entonces como que esas dos cosas se juntaron y siempre me apasionaron. Eh, ¿Sigo avanzando o hablamos solo de la infancia? No, vamos ¿Vamos a... avanzando? No, pero tranqui. Ah, ya. ¿Eran juntos? ¿Como que trabajaban juntos o tu mamá No, venía no, a casa y trabajaban tu papá hacía otra separados, cuestión? trabajaban separados. Mi mamá era profesora del San Lorenzo, estaba a cargo de la biblioteca, de hecho. Hasta que un momento mi papá le fue mal, este episodio que te conté, y ahí mi mamá tuvo que ponerse a emprender también, e empezó a hacer otras cosas como relacionadas a propiedades, y ahí quedaron los dos emprendimientos, digamos. Y hasta el día de hoy siguen. O sea, están en edad de jubilación, pero al final eran emprendedores de toda la vida, y a trabajar ahí hasta que ya no hay más, digamos. ¿Y alguna frase o algo que te marcó que te repetía hasta el día de hoy? Una frase en particular no, diría que no. Diría que fue el ejemplo del día a día, de vivir eso en cada momento, más que una frase así como particular. Eh, Tú saliste de la U, trabajaste en banca, ¿cierto? sí, BTG Pactual. sí, Aprendiste el mundo de los negocios, de la inversión, de los números, valorización. sí. ¿Cómo te Sí. sirvió eso? Corporate banking. ¿Cómo te sirvió hoy? Y también como que tuviste que desaprender del mundo corporativo. Sí, yo diría que hay algo interesante. Yo entré en la universidad y ahí ya tuve mi primer curso de programación y así me voló la cabeza y fui practicante de programación, o sea, practicante, ayudante de programación y me fui por la rama TI, digamos, en la universidad. Siendo que no era muy bueno, pero igual me apasionaba mucho. Y ahí también emprendí. En la universidad hice un preuniversitario con unos compañeros, hacíamos clases de preuniversitario, nos juntábamos entre varios amigos que hacíamos lo mismo y armamos un preuniversitario que de hecho hasta el día de hoy sigue. ¿Cómo se llama? Preuniversitario Monte Claro. ¿Monte? Monte Claro, Monte, claro. sí. Y esa fue mi primera experiencia emprendiendo. ¿Eso cuántos años teníais cuando partieron en el preuniversitario? Esto habrá sido el 2007, 2006, Ya, 2007. Sí, tiempo atrás. se vendió algo. ¿Se envió algo? Bien, Oh, bien. oh. ¿Y qué, ponte tú, de ese Jaime que quizá hoy día es como hombre de negocios bien realizado, pero ese Jaime del preuniversitario de veintitantos años, cuáles fueron ahí los grandes aprendizajes? ¿Qué pasó en esa época? Los grandes aprendizajes ahí, nosotros, bueno, los socios éramos todos iguales, éramos todos ingenieros de la misma universidad. Entonces diría que aprendí y en Book lo aplicamos, o sea, me preocupé de tener socios que fuesen mucho más complementarios, definir bien la responsabilidad, allá como que, oye, pero ¿qué hago esto y tú no? Esto, otro, yo estoy haciendo más, yo estoy haciendo menos, como que diría que tuvimos ciertos, no sé si roces, soy amigo de ellos y hasta el día de hoy los veo, pero tuvimos ciertos como desencuentros en cuanto a cómo ya la empresa. ¿Ya? Y tampoco daba para todos. Entonces éramos cuatro, no daba para trabajar cuatro personas ahí. Y al final uno terminó comprando la participación del resto. ¿Ya? Aprendimos también el tema de la confianza, porque en preuniversitario igual estás como tu futuro laboral depende del preuniversitario para muchos. Entonces
apostar ese como inicio de confiar en algo nuevo, que era este preuniversitario, y que puede afectar tu carrera para adelante, ese como ganarse la confianza del cliente es súper importante y para recursos humanos nos pasó lo mismo. O sea, cómo yo me gano la confianza de alguien para que pague la nómina por primera vez con Book. Como generar confianza con el cliente. Ese concepto de la confianza para mí es súper importante y ir mostrando ciertas como propuestas de valor y manera en que tú hablas con él y cómo vas demostrando que en verdad eres serio y funcionas bien, y etcétera. Y ahí, bueno, después de la universidad me dejé llevar por lo que era como atractivo en ese minuto. Yo creo que ahí no lo pensé mucho, pero fue bonito igual haber entrado en banca de inversión porque para mí fue servicio militar. Eso fue antes de irse a Kellogg. A Kellogg, Ya. sí. Fueron 5 años. ¿Y por qué digo servicio militar? Porque se trabaja harto. Ahí también es 24/7. Aprendí del mundo de los negocios, aprendí de la industria. Lo bonito cuando tú estás haciendo... ¿qué hacía en banca de inversión? Asesorar a empresas a que se vendieran o se compraran o se fusionaran o abrieran en bolsa. Entonces son como hitos muy importantes en la empresa. Y tienes que saber muy bien lo que hace. Entonces me tocaba, no sé, una empresa de salmones se está vendiendo y me mandaban al sur a ver todo el proceso de los salmones, que es muy bonito, y conocer mucho del emprendedor también. O sea, él me contaba su historia y tú, bueno, a ti te ha pasado, tú hablas con emprendedores como que se apasionan contando su historia. Y después al día siguiente tenía que ir a, no sé, la apertura en bolsa de Tricot, tenía que ir a hablar con la familia detrás de Tricot y conocer todo lo que hacen Tricot, porque es distinto a las otras empresas de retail. Entonces así fui aprendiendo de mucha industria, de muchos emprendedores, lo apasionados que eran con las cosas que hacían. Y también aprendí de negocio, a hacer buenas presentaciones, aprendí a usar Excel bien. Y son cosas que hasta el día de hoy me llevo. O sea, muchos procesos de M&A que hacemos, de compra y adquisiciones que hacemos en Book, hay harto, digamos, de ese aprendizaje. O sea, una escuela Una escuela muy buena. O sea, a los 24, 27 estaba ahí viendo valorización, compra de acciones, Sí. aperturas a bolsa. Y para ti antes sabías, porque tú eres dev, pues, te gustaba la Sí. programación, pero llegaste a ese mundo así de sopetón o ya teníais como una afinidad. No, aprendí harto ahí. Y claro, después yo veo un estado de resultados y como que rápidamente me fijo, esto está raro, esto como que tengo un ojo para los números financieros, digamos. Pero se fueron mezclando también, o sea, yo aprovechaba mi tiempo, me acuerdo que yo partí haciendo la práctica en BTG y creo que el motivo por el que quedé es porque armé una macro en Excel que ayudaba a hacer un proceso más rápido, entonces igual le metía cierta tecnología, por ejemplo, cuando tenía que hacer los comparativos de valorización de empresas similares, como que automaticé eso, ponte tú. Y de hecho yo creo que por eso fue como ya, si es que este cabrón igual tiene algo extra, contratémoslo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve 5 años. 5 años, no Pero fue. interesante que partí en Celfin, que fue adquirido por BTG. Entonces, a mí me tocaba asesorar a empresas para venderse o comprarse y me tocó vivirlo en la interna. O sea, que te compre otra empresa, igual genera hartos cambios, harta incertidumbre. Es bien interesante vivir el proceso por dentro. Eso. Quiero que tomemos más adelante, vamos a retomar ese tema como de tus hot takes de compra y venta de empresas, ahora que Book Dale. anda adquiriendo empresas, súper interesante. Entonces, tenía este background, 5 años bueno de empresa a cuerpo gigante, Sí. pasaste a hacer un MBA para aprender más de marketing, ventas. No. ¿Qué es lo que sacáis de un MBA? ¿Recomendaría hoy día a la Sí, gente hacer un MBA? Depende de lo que ¿A estés quién buscando. recomendaría y a quién no? Si te está encantando este capítulo, recuerda que tenemos mucho material gratis y de valor por compartir. Cómo lanzar tu e-commerce, cómo hacer anuncios geniales vendedores, los mejores mails de Green-Glass, cómo escribir persuasivamente y hacer guiones para que cuando hagas videos y correos vendas mucho. Todo eso está gratis en haciendola.com, en la página de recursos, en el link que te dejamos en la descripción de este video. Te voy a contar de mi experiencia. Mejor, sí. Estaba en banca de inversión y ya se empezó a hacer un poco como repetitivo, de nuevo, súper sacrificado, porque si la empresa se está vendiendo y se lanza, no sé, un documento importante el lunes,
No se va a trazar una transacción de millones de dólares porque el analista tiene que dormir el fin de semana. Entonces, de repente tocaba el domingo y tenía esas como sorpresa y hasta las 6 de la mañana hasta sacar el modelo, cerrarlo para poder mandar eso el lunes, digamos. Entonces, como que uno no manejaba mucho sus tiempos y eso empieza a ser un poco desgastante. Encontré bueno para empezar, para aprender, pero termina agotando un poco y ya quería como ir de nuevo al mundo real, cambiar, quería hacer algo con tecnología y por eso decidí hacer un MBA que fue una suma de cosas. O sea, lo que yo saqué del MBA para personas que tienen esta misma necesidad, obviamente lo recomiendo. O sea, por algo lo hice y no me arrepiento jamás. Fue porque quería hacer una transición laboral, fue porque quería también desarrollar habilidades que son quizás más blandas. Era muy de bioingeniería, muy finanza y necesitaba como, por eso fui a Kellogg, porque es muy bueno como en las habilidades más blandas y quería como desarrollar la parte más de management, más de liderazgo, me interesaba mucho. Quería tener la experiencia de vivir afuera con mi señora, vivir en otra ciudad, irme en bicicleta al lado del lago, como que me imaginaba en este pueblito y quería que fuese una ciudad chica. O sea, busqué universidades que fuesen no en la ciudad grande, quería como salir de Santiago. Entonces fue como experiencia de vida, experiencia laboral, hacer una transición, entender bien qué es lo que quería hacer. Y me permitió descubrirme. O sea, en el MBA dije, empecé sin darme cuenta a tomar todos los ramos de emprendimiento. Todos. Dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta hacer. Acá me siento cómodo, acá me entretengo, acá se me pasa el tiempo volando. Y me metí en todos los ramos que tenían algo de tecnología. Y así empecé esa como... universidad gringa es como que, no sé, pues de repente contáis que está en Stanford, weá, y llega Tim Ferriss o llega Steve Wozniak o Elon Musk y te empiezan a hablar ese tipo de loco en la clase. ¿Tuviste ese tipo de experiencia? Sí, tuvimos buenos profesores también. Tuvimos experiencia... No, quizás no al nivel de Elon Musk, obviamente. Pero sí llegaban buenos emprendedores de unicornio en ese entonces y daban unas charlas y tú quedas ahí, wow, todo, o sea, para allá quiero ir. Oye, acá conociste a Santiago Lira, Sí, ahí mismo. ahí mismo. Ahí Y, mismo. y ahí otro chileno, oye, weón. Éramos varios chilenos. Diría que interesante el MBA de que Santiago uno, Lira, tu otro cofundador otro cofundador, de sí. Book. Lo interesante del MBA, como volviendo a la pregunta anterior, que uno va por todas las razones que te dije y lo que más agradezco del MBA es el grupo amigos. O sea, son amigos que vemos prácticamente todos los fines de semana o fines de semana por medio. O sea, como te decís, los amigos de colegio, los amigos de universidad, tengo estos amigos del MBA y nunca uno va pensando en la amistad, pero pucha que Ale es un grupo súper cercano que te apoya, te ayuda, ha sido bien importante y lo interesante como fui con mi señora son como, no son como tus amigos, son mis amigos, son como nuestros amigos. Entonces tiene eso adicional que lo hace bien especial. Y sí, conocí a Santiago Lira. Santiago, a los que no lo conocen, tiene una gina en el culo, o sea, está a mil con una energía increíble y necesitaba quizás ese empuje de hacer más cosas, atrevernos, y él quería emprender y ir a probar esto, y estaba como con 5 emprendimientos, o sea, tratamos de hacer como 5 cosas a la vez, y unos resultaron, otros sí, como que logramos pivotear y esa energía para mí era necesaria para partir, o sea, es muy empujador Santiago. Antes de Book empezaron a probar cosas. Probamos hartas cosas, probamos no sé, oye, podemos hacer una mochila para vender en Amazon. Fulfillment, vayamos. Fue full, hasta hicimos, este fue en directivo, hicimos una aplicación que era una aplicación que te permitía, en la universidad están como típicos clubes, como el club de ajedrez, el club de tecnología, y siempre van mandando noticias a los que se inscriben en los distintos clubes. ¿Ya? Y la manera que lo hacían es que mandaban mails toda la semana, pero no sé, pues había una oferta de Google y el club de tecnología mandaba la oferta de Google toda la semana, pero uno ya la leyó, entonces como que tenía que buscar entre 12 correos las cosas como nuevas. ¿Ya? Pero obviamente yo lo ponía porque no sabían si leíste el mail anterior. Y no era solo tecnología, sino que también aparecía si pertenecía ya a otro club que tenía algo parecido, o sea, no sé, tecnología con, no sé, San Francisco, si San Francisco, también te iba a aparecer la misma oferta y las mismas actividades también se hacían. Entonces, y te llegaban 80.000 mails con información repetida entre los mails, con información que ellos mismos repetían. Dijimos, esto se tiene que arreglar, hagamos una aplicación donde tú
agrega las cosas que tú quieres, digamos, postear como grupo, y donde la gente entra y dice yo me inscribo a estos 3 grupos y recibo solamente información que no he leído y si hay algo que se parece no me lo mostré. Y lanzamos esa aplicación y mucho, y aparte ayudamos, la manera de enganchar fue que le permitíamos hacer el newsletter en esa época, de hacer HTML, los mails era imposible, ¿no? Allá las aplicaciones que hay hoy en día, entonces hacían unos mails que eran horrendos, se corrían para el lado. Entonces la gracia de esto es que tú ponías tu banner y lo quiero este color, estos son los posteos, hacéis clic en un botón y te salía el mail perfecto. Y así fuimos enganchando a todos los clubes de la universidad. Y todos los clubes empezaron a usar este sistema de correo. Y lo interesante es que después nos fuimos de Kellogg y lo teníamos en Heroku, pagamos, no sé, un año, al final nos decidimos por ese emprendimiento, fue por recursos humanos, y al año nos llama en Chile, se consiguió un número del gerente de tecnología de Kellogg diciendo, oye, tengo la embarrada porque se cayó el sistema a usted, tengo 100 clubes que no pueden mandar información, por favor páseme las cuentas, como que lo dejamos votado, pero lo interesante es que se seguía usando por mucho tiempo y fue así, ahí están las cuentas, se lo pasamos. ¿Y cobraron por eso? No, nos casamos a cobrar. Es que habernos metido en ese negocio que yo creo que había una oportunidad, o sea, piensan todas las universidades que hay, pero y no había nada de eso. Era quedarse en Estados Unidos, era tener que hablar bien inglés, como que era armar empresa allá. Así que no, nos fuimos por recursos humanos, quería volver a Chile y ahí fue. ¿Cuánto tiempo pasaron de conocerse con Santiago y empezar a trabajar juntos a que, Qué weón, buena pregunta. esta es Book, this is it, esta es, no es la mochila, no es este directorio mail de asociaciones de clubes? No diré que nos costó, weón. Nos costó. ¿Más de un año? Un año. Yo creo un año. Como que Santiago diría que como que le gustan más los otros emprendimientos. Es más de retail. Y dice, no, recursos humanos no suena muy atractivo. Entonces, como ya, bueno, tratemos, veamos. Y ahí después se empezó a encariñar con Esto es 2016-2017. Sí, 2017. Vamos a ese book, startuperos, scrappy, sin recursos, sin clientes. ¿Eran ustedes 2 nomás? ¿Cuándo fueron 5 cofundadores? Nosotros estábamos... ¿Y daría algún consejo como de cuidado con ser 5 cuando estáis partiendo? Sí, claro, como que tú ves... Hay como... A ver, lo lindo de la historia Book diría que demuestra un poco que no hay un camino correcto. Hay distintas maneras de hacer las cosas. He visto desde solo founders hasta muchos founders como nosotros. Si tú me decís el mundo ideal, claro, yo diría 2 y 3, pero porque puede haber riesgo de que hay una mala sintonía con 5 personas. Pero si hay buena sintonía, a ver, o sea, tener 5 founders en la empresa vale oro. Vale oro porque cada uno se carga distintas cosas y avanzáis mucho más rápido. Las discusiones son mucho más profundas, los directorios. O sea, hay una riqueza intelectual que es increíble con 5 fundadores que no tendrías con 2. ¿Te puede hacer más lento por ciertas cosas? Sí, pero diría que como nos dividimos súper bien la pega y cada uno tiene como distintas fortalezas, como que ya, esto tú de acá, y nos lanzamos y fue súper bueno. Y yo diría que Book no sería lo que es si hubiéramos sido 2 personas, imposible. Entonces, la probabilidad de éxito es menor, pero si lo logras hacer bien con 5, yo creo que es muy potente. Es muy potente. Tenés 5 personas que están apasionadas haciendo esto. Tú lo vivís, pues, o sea, al principio era 24/7. Entonces... yo soy solo founder. Y es muy solitario. Es amargo camino. No lo recomiendo. No lo recomiendo. Not recommended. Oye, habían probado, volvieron. El momento, tú fuiste como el que se le ocurrió un poco Book decir como, porque Santiago quería retail, pero tú dijiste recursos humanos. Sí, o sea, da lo mismo que venga la idea. Yo creo que la idea vale 0. Pero sí, efectivamente tuve en mi trabajo el sistema que ocupaban era horrendo y había que ir presencialmente a pedir las liquidaciones, firmar las vacaciones. Después estuve ayudando a mi papá antes de irme al MBA y tenía un desastre en el área de recursos humanos. Entonces como que se me quedó dando vuelta eso en el subconsciente, como recursos humanos no está bien resuelto y tiene mucho que se puede automatizar con tecnología. O sea, yo quería hacer algo con tecnología. Fuese recursos humanos, procesos, finanzas, quería tecnología. ¿Y en qué momento llegan los otros? Porque ya dijeron, hagamos algo de recursos humanos, hagamos nómina.
Sí, no? nos metimos en un curso interesante, porque nos metimos en un curso de la universidad que nos metimos, de hecho, en varios cursos con Santiago. Pero en la universidad allá, en la universidad que Sí, era. allá había un curso, porque tú había una, era bien interesante, era un taller que ahí hicimos el de los newsletters. Era un taller donde te juntaban gente de la escuela de negocio, con gente de la escuela de diseño, con gente de la escuela de programación. Entonces, te armaban un grupo como un equipo y duraba un año entero y tenías que lanzar algo en ese año con este equipo. Y había un demo day al final, donde ya eran inversionistas para ver si, para evaluar, y esa era tu nota. O sea, si el inversionista decía, sí, hay algo de valor acá, pondría plata en esto, bueno, te sacaste un 7, digamos. Entonces, y había otro curso que también nos metimos, que era desarrollar una aplicación. Porque el otro era de innovación, podría haber sido cualquier cosa, no tenía por qué ser tecnológico. Igual era interesante porque ya tenía un equipo y como nosotros éramos de la escuela de negocio, teníamos undergrads y nosotros éramos como de posgrado, entonces éramos como los gerentes de la idea y tenías que juntarte con tu equipo, qué sé yo. Entonces fue choro con Santiago porque aprovechamos los cursos para ir avanzando. Entonces lanzamos, como te decía, con este equipo de undergrads el tema de los clubes y también hicimos un curso de programación porque Santi no sabía programar, quería programar. Y fue como ya tomamos este curso de programación, a mí me encanta programar, así que feliz. Y el curso de programación era lanzar un MVP tecnológico, una aplicación. Y el curso era en Ruby on Rails. Hicimos la aplicación en Ruby on Rails porque en eso era el curso. Y hoy en día Book está en Ruby on Rails Por el curso. por el culpa del curso. O sea, el curso hubiera sido Python, ponte tú, hubiera sido la aplicación en Python. Y ahí en el curso nos dimos cuenta, pucha, en verdad, ya nos gusta la tecnología, sabemos programar, pero no es nuestro fuerte. Y rápidamente nos dimos cuenta que antes que sumáramos venta, de hecho, había que sumar a alguien que fuera muy bueno en tecnología. Y ahí se sumaron los hermanos Sattler, que son expertos en eso, programan desde los 12 años. Diría que ese fue como el Dream Team. Por eso te decía que era importante como no tener puros perfiles parecidos, sino que en verdad ya tecnología, los hermanos Sattler, nosotros vemos más negocio y empezamos a separar las tareas. Y tú fuiste como... ¿Quién fue? Sattler, hermanos, tecnología. ¿Tú fuiste desarrollo de producto también? Es que Santiago Ventas, como... ha sido bien dinámico, Buco. Entonces, a ver, estaba yo con Santi en este MBA, vimos que había una oportunidad, hablamos con empresas, tenían un dolor y desarrollamos un prototipo. Un prototipo era pésimo, pero funcionaba algo y clientes ya, sabes que me interesa, podemos hacer algo, vamos trabajándolo, pero sin pagarnos. Y ahí yo viajé en diciembre, como 6 meses antes de que sacara la universidad, a Santiago y dije, si yo logro cerrar, voy a juntarme con 10 clientes, si logro cerrar 2, 3, significa que hay valor, me lanzo con este emprendimiento. Y siendo que me había ofrecido trabajo en Estados Unidos, dije, no, yo quiero emprender, no quiero trabajar. Y vine a Chile, de hecho ahí convencí finalmente a los hermanos Sattler con digamos, una maqueta, era una aplicación que, mira, tú apretas este botón y pasa esto, pero en verdad no pasaba, y lograron convencerse de que, ¿sabes qué? Es una buena idea, metámonos. Y logré cerrar esos 3 clientes. Entonces ahí ya me lanzo con esto, volvimos del MBA. Y a los 3 clientes le ofreciste un... No, nada. Nómina. O sea, hasta que esto no te funcione, no, era 100% nómina, si nos enfocamos en nómina. Ya vamos a entrar como en el producto, pero volviendo como al tema de los fundadores, de ahí volví mis últimos 6 meses de universidad, pero ya estábamos implementando clientes, subiendo Excel, cargando en el sistema. Y Santiago, lamentablemente, le había pagado Falabella los estudios, entonces tenía que devolver eso trabajando Falabella un par de años. Y ahí yo me quedé solo con la parte de negocio. Los hermanos Sattler tenían una fábrica de software, entonces todavía habían otros desarrollos que había que hacer, como que Ricardo tomó esa parte y Felipe se dedicó más al principio a Book. Entonces, cuando volví a Chile, era más bien yo y Felipe. Santi obviamente aportaba los fines de semana o los directorios, aportaba con capital también, era el único que ganaba sueldo, entonces ponía algo de plata todos los meses también. O sea, siempre estuve involucrado Santi, pero un poquito más no del día a día.
Y Ricardo lo mismo, ¿ya? ¿Y esas lucas eran como para pagar el servidor? ¿Era Claro, había que... una Y pequeña yo también oficina? trabajaba en otro lado para ganar 1 millón de pesos, pagar el arriendo y pagar, digamos, las deudas del MBA. Y con eso me mantuve durante 2, 3 años. Felipe algo similar, tenía fábrica software, tenía clientes, también ganábamos, pero ganábamos lo mínimo para sobrevivir esos primeros años. Más los aportes de Santiago, entonces como que algo se armó ahí y nos fue necesario, digamos, levantar capital. Y a medida que fue creciendo Book y nos podíamos pagar un sueldo mejor, empecé a trabajar menos en el otro lado, pero teníamos como una dualidad laboral, o sea, de mis 5 días a la semana no trabajaba los 5 días en Book, aunque me era encantado, o sea, yo lo único que era trabajar en Book, era como un suplicio. ¿Y estáis con otra pega entonces? Trabajaba en otra pega como asesoría, cosas así. Y Felipe lo mismo, o sea, Felipe le dedicaba 3 días a Book, los otros 2 tenía que para pagarse el sueldo. O sea, Book fue Eh, por un momento igual extenso el side project como de 5 personas. sí, pues pero no duró tanto tampoco, fueron 6 meses, yo creo que ya logramos como tener un sueldo como para ya trabajar full dedicado. Que fue lo más ¿Recomendáis? lindo que nos pasó, porque en verdad es tener tu mente con las ganas de hacer esto y estar como obligado a hacer algo que no quieres hacer, es lo más estresante, lo más... eso como decís, como que es un trabajo infeliz, la pregunta inicial, es un trabajo infeliz, hacer algo que en verdad no tenés ganas de hacerlo. Pero Oye, por suerte duró poco. y es una forma que hay veces que la gente corta todo, quema los barcos, quema los puentes y se tiran con toda de una. La forma fue súper prudente. Tenemos Sí, ingresos aparte y vamos de a poco metiendo, de a poco metiendo, de a poco metiendo. En 6 meses agarró y ahí te empleaste en Book. sí, Ahí ya empezaron así a... fue. Que no podíamos quemar todos los barcos porque al final, a medida que uno va teniendo más edad, va teniendo más responsabilidades también. Entonces yo ya estaba casado, tenía que pagar el arriendo del departamento, tenía deudas del MBA, y como que tenía ciertas responsabilidades que para mí era inevitable tener que trabajar para poder pagar eso, digamos. ¿Cómo Después se pone peor con los hijos, por si acaso. Si te está gustando este contenido, te recuerdo que tenemos full desarrollado todas estas materias de e-commerce, de publicidad digital, de email marketing, de Google Ads, todo en nuestros cursos de haciendola.com. Lo puedes encontrar, la verdad es que es calidad cinematográfica, un material muy bueno que te van a llevar de cero a experto en venta online. Así que si andas buscando avanzar más en emprendimiento, venta online, e-commerce, el lugar es los cursos de haciendola.com. Agarramos vuelo como al mes 6, entonces me gustaría ver la evolución y que viéramos como los modelos mentales, el playbook, el marketing y las ventas cuando, bueno, estaba ahí part-time versus ya está ahí full-time y cómo queremos ver esa evolución de, bueno, no tenemos ni un peso, cómo vendemos y de ahí cómo fue cambiando el marketing, las ventas y los desafíos y modelos mentales. Entonces, estamos en el book Scrappy, ya, agarró Sí. vuelo, las primeras ventas, onda usted, Santiago y tú telefoneando. Sí, Oh. en ese entonces, la venta era todo presencial. Venga a la oficina, aquí le mostramos el producto. No, o sea, Yo no voy a la teníamos oficina. oficina, nosotros trabajamos con otro emprendimiento, una oficina que arrendamos y era divertido, que una vez fue un cliente y dijo, quiero ir a la oficina de usted. Y todo lo que era de los otros emprendimientos como que había en pizarrón y borramos todo lo que no era recursos humanos para que sintieran que todos trabajaban en Book. Y era una empresa estoy hablando, habían 7 personas, o sea, éramos 2 de Book o 3, más 2 de otro emprendimiento y otros 2, ya sumáis, no sé, unos 7, 8 personas. Y queríamos que se viera que los 8 trabajábamos en Book, siendo que habían 3 empresas dentro de eso. Entonces todo lo que no era Book lo borrábamos. Viene un cliente, por favor, acá como que estuvieran trabajando. ¿Cómo se la Lo bolera? borraba. No, o sea, nunca todo un tema, pero para que el gallo por lo menos entrara y dije, ya, Hay algo. hay algo acá. Nunca mentimos tampoco, sino que omitimos, por así decir, y se viera más, como que había algo más consolidado. Pero los inicios de Book, como te decía, es difícil vender software de nómina porque hay como 2 modelos de negocio, sobre todo en tecnología, que es como nice to have o como bonito de tener, pero no es como crítico para lo que yo hago. Y están los como mission critical, que les gusta en inglés, que son así, que se me apaga el software y queda Cago la la empresa. embarrada, como el RP, por ejemplo.
Y nosotros somos de misión crítica. Las de misión crítica tienen una complejidad porque hay que uno reemplazar otro software que ya hay, porque hay que pagar la nómina. Entonces había otro software, cambiar obviamente la mentalidad de la gente, cómo se hacen las cosas. Eh, es un tema que hay que generar confianza porque es legal. O sea, tú pagas mal la FP de alguien y te metiste o pagaste mal impuestos, es complejo. Entonces, no era fácil de vender book. No es fácil reemplazar como los corazones de ciertos procesos, de ciertos sistemas que tú tienes. Pero a la vez lo lindo de esto, dice, ¿por qué te metiste entonces en eso? Lo lindo de eso es que una vez que tú reemplazas ese motor, Se queda pues, contigo para siempre. se queda contigo para siempre, ¿cierto? Y por eso partimos con nómina. Me interesaba, como que veía siempre, decía, oye, si yo cierro un cliente me paga, no sé, 200.000 pesos, pero tengo 200.000 pesos para el resto de la vida con ese cliente. Después el mes siguiente cerró otro 200, ya tengo 400 y como que uno empezó a pensar, chuta, tengo que por lo menos cerrando un cliente al mes, después de 6 meses ya tengo 1.200.000 y es para siempre. Y decía, es maravilloso porque no gasto nunca más y gano 1.200.000 para toda la vida. Esa es la gracia de la venta recurrente SaaS de cosas tan críticas. Entonces lo veía, decía, tengo que aguantar nomás hasta que eso vaya sumando y logre, digamos. Y al principio, bueno, entonces era una venta muy difícil, había que hacer de todo, entonces hacía marketing, pero no a nivel tuyo, o ¿Qué era tu sea, marketing? campaña Zen. O sea, campañas de marketing digital en página. Nos armaba contenido en ese entonces, estoy hablando del 2017, 2018. Íbamos a eventos. O sea, ¿dónde está la gente de recursos humanos? Estaban en eventos de recursos humanos, íbamos con nuestro stand y lo poníamos, el ¿Qué es lo que computador más y te funcionó? mostrábamos. Eh, uf, Y el constraint en ese te, momento te era ventas diría, como el y desafío te diría que principal. también harto de re al principio. O sea, se parte con Friends and Family. Entonces, un compañero envié que fue trabajante a la empresa, oye, tenés contacto del área de recursos humanos, mándamelo, puedo sacarle una reunión. Como que partimos harto de eso también. O sea, yo iba con una libreta a cualquier persona que conocía, como ya, dime todas las empresas que conocí que tenía, tal persona, ¿tenéis contacto de recursos humanos? Puta, consíguemelo, por favor, me la paleteada. Solamente contacto de recursos humanos. Y así empezamos y con cualquier persona que hablaba de un cliente le decía, oye, ¿te conocía a otra gente de recursos humanos? Sí, mira, otra gente de la empresa, ya, ¿quién trabaja ahí? Tal persona, ya, dame su contacto. Y agarraba contacto y llamaba. Y también de cuando hice en BTG, obviamente conocía a esta empresa también y tenía las tarjetas porque ese entonces se usaban las tarjetas y teníamos un tarjetero y ya uno por uno, ya lo voy a llamar, oye, mira, estoy haciendo esto, me pasé el contacto de recursos humanos. Entonces harto de moverse y pedir como contactos a gente, referidos. Y diría que el digital también sirve, como que por sorpresa empezaron a llegar, ahí llegó WOM, por ejemplo. WOM llegó por una publicidad digital, que fue como el primer cliente grande que tuvimos que nos cambió, ese fue un antes y un después para Book. Pero eso al inicio de Book fue como hacer de todo, realmente programaba también, vendía, Felipe full programación obviamente, daba soporte, implementaba, cuadraba las liquidaciones de sueldo en un Excel con el sistema antiguo. O sea, tiene una implementación que igual es costosa en Book, porque tú no puedes pagar distinto como pagabas antes. Entonces tenías que lograr que en un mismo mes el software antiguo con el software nuevo, el tuyo, paguen exactamente lo mismo. Y siempre hay descuadre, faltó un día, entonces este software prorrateaba en base a 30, yo prorrateo en base a 31, qué es lo que corresponde, y en fin. Entonces, eso, partí haciendo todo un poco, pero buscando bien ese product market fit inicial. Y una vez que tú ya lograste una base de cliente y ves que tienes buena retención, porque una cosa es vender, y hay muchos software que venden muy bien. Pero otra cosa es retener, cosa que tu software se sigue usando en los pasos del tiempo. Y esto es una cantidad de software que son como la espuma y crece, después al año y compadre, empieza a caer. Era No voy a una dar bolsa con un nombre, hoyo pero gigante. uno es gigante. Entonces, cuando tú ya sentís que esa maquinita está funcionando, ahí ya dejas eso de lado, como volviendo a tu punto inicial, como cómo era eso de inicio, que hacías de todo un poco buscando ese product market fit, y ya viene una parte que es escalar. Es proceso, especializaciones de equipo, es armar equipos, es contratar gente y cómo hoy cada vez más rápido. O sea, cambiaste de set, de switch, del 0 a 1 a 1 a 5, digamos. Y ese es un cambio importante de cómo hay que dar un paso
importante ahí de cómo uno opera un negocio. Y diría que hay que cambiar la mentalidad también. O sea, de estar con todos los clientes acá haciendo todo un poco, ya soy bueno en esto, me enfocar en esto, armar equipo y empezáis en otra fase del startup. Supongo que una de la mayoría de los cuellos de botella de los startups y del ecosistema y de la gente que tú te asesoráis, la mayoría de las preguntas deben ir en el interés de marketing y ventas. Pues el mayor como problema gigante que queremos resolver es poder llegar al punto de equilibrio, facturar lo suficiente para crecer, contratar talento, ser atractivo Sí. para atraer inversión. Sí. Entonces, usted tuvo un producto, no tiene churn prácticamente, se queda con nosotros la gente, Claro. hay market fit, la gente le interesó, resolvimos la nómina, tenemos nuestro MVP, salgamos con todo. ¿Cómo profesionalizáis? Porque hoy día yo te fui a visitar, hay más de 1500 personas en Book, y Sí. cuando hablaba contigo acerca de marketing y ventas, ¿Ya? tenía papeada la industria, hay tantos players, tengo este porcentaje en la industria, hay tantos cambios al Sí. mes, mis vendedores funcionan así, prospectamos con Apolo, como que estaba súper tuneado Sí, el equipo uno tanto de aprendiendo. marketing como de venta. Sí. ¿Cuál sería como ese 80-20 para darle hoy día a las personas que quieren escalar las ventas por 2 por 3 por 5 y que quieren profesionalizar? Ya, a ver, yo diría, así como aprendí marketing y venta en Book, ¿ya? No fue algo que venía de antes de áreas de venta. Y la manera que yo lo veo es primero conocer bien a tu audiencia. Un poco, me llamó mucho la atención que nos sentamos acá y me dijiste, "Ya, la audiencia nuestra son emprendedores y es súper importante eso. Yo diría que a veces uno se apasiona por lo que está construyendo y que es la solución y no te apasionas del problema o del dolor de cabeza de tus clientes. Entonces, primero, y sobre todo en marketing, ¿quién es mi cliente? ¿Qué hace mi cliente? Hay que ser obsesivo. Mi cliente vive acá, viaja acá. Entonces, por ejemplo, no sé, nuestros clientes van a trabajar a tal punto y me preocupa que haya un cartel de Book justo en la bajada para que lo vean en las mañanas Sea y empresarial. sea empresarial, por ejemplo. Entonces, como que, pero conocer y sale en la radio en las mañanas, entonces el gallo se chuta, ya son dónde voy haciendo estos touching points, digamos, con mi cliente. ¿Dónde está mi cliente? Mi cliente va a eventos de recursos humanos. Mi cliente conversa mucho por WhatsApp con otros gerentes de recursos humanos por todo este tema legislativo, cómo lo hacen ustedes y se pasan datos. Entonces ya hay que meterse mucho en el concepto de la comunidad. Si tú veis mucho Book, tiene harto del concepto de la comunidad, el people, del building habits, que son como cosas más allá del software, que son bien importantes. Y claro, hay distintos canales, están todos los canales digitales, o sea, lo mismo que eventos, está el webinar, lo mismo que el cartel de la carretera, está el display digital. Si yo quiero buscar algo en una tienda, bueno, también puedo buscarlo digitalmente, y así fui aprendiendo como todos los canales que hay. Y ahí también te estás dando cuenta, hoy es que los clientes grandes no llegan mucho, porque el marketing es tirar una malla de red al mar y tú pescas todos los pescados que hay que aparecen ahí en esa zona y pueden haber en su mayoría chicos. De repente pilla uno grande. Bien, bien. Marketing. Marketing. Pero el cliente grande quiere buscarlo. Entonces, y ahí me leí, no sé, un libro de SDR y fue como, ya, tenemos que tener un equipo. SDI. SDR. SDR. Sales Developer Representative. Es la SDR. venta como de 1 a 1. Venta sniper que busca el preciso. Sí, entonces ese, claro, muy bien dicho. O sea, no tirar la red al mar, esto ya es con un arpón, digamos, y achuntarle hace. Y obviamente, si tengo un arpón, le va a pegar a los pescados grandes, no al chico. Y de hecho, no es rentable eso para empresas Arponear chicas. pescado Entonces, chico. hay que arponear pescado grande. Entonces, y estamos yendo a clientes más enterprise. Entonces, como entender bien tu cliente, como todos los canales que uno los puede tocar. Y son millones. O sea, nosotros tenemos canales de referido, canales de partnership también. Fuimos. Algo interesante en ese entonces que pasaba en Chile, que todos los software eran muy cerrados. Me llamaba demasiado la atención eso. Nadie compartía la API, nadie se integraba y fue como, oye, hagamos la red. Que mi cliente quiera Book porque en verdad le interesa, le sirve y no porque lo tengo amarrado y con restricciones, ¿cachai? Y de hecho las bases de datos de Book tú las puedes descargar y si el día de mañana quieres... O sea, cuidamos mucho a nuestro cliente. Siempre nos preocupamos de que el cliente en verdad usara Book porque quiere usar Book. Y de hecho el cliente que decía, no quiero seguir con Book, quiero salir de mi contrato. Okay. Ningún problema, no te iba a cobrar ni una salida ni nada. Está perfecto, aprendamos por qué este cliente se quiso ir. Y es un canal también bien importante, referido. Tú sabes que la tasa de cierre nuestra se dispara en un 50%, o sea, pasáis de un 35, 40 hasta un 50 y tanto, solo porque viene referido. ¿Han desarrollado ustedes un programa de referidos Power?
así como programa propiamente tal, no. La gente refiere porque en verdad le da ganas de referir. Y porque hablan un asado, no, yo uso Book, me funciona increíble, qué sé yo. Y ahí esa persona, oye, tal persona me dijo que usaba Book, que le gustaba, y es el mejor de todo, el boca en boca natural, el mejor de todo. Y diría el tercer canal más grande hoy en día en Book. Y el de mejor tasa cierre, el más barato, porque al final no es que estás como pagando publicidad para eso. Y bueno, y al fin, así hemos ido armando, diría, ese músculo, los canales de adquisición, se llaman, los distintos canales de adquisición, algo que hacemos distinto que a mí me da la atención porque hemos contratado gente de marketing en cada uno de los países y alguien que nadie tiene el área de marketing es como medir bien la eficiencia de los canales. Como O un sea, estandarizador de la yo sé info. perfecto que eh, este canal, por ejemplo, de SDR, tiene tal tasa de eficiencia de retorno y yo sí voy sabiendo dónde voy alocando mi presupuesto en los distintos canales. Eh, y eso es súper importante. Y diría que los marketing como que son más de brand, más de eventos, pero no tanto la parte de data y sobre todo llegar hasta el cierre. No traer oportunidades, porque a veces tú traes oportunidades que en verdad no cierran, no convierten. Entonces, entender bien hasta el cierre, el retorno que te está generando esa campaña en particular o ese software. Entonces, al final pasa a ser como alocación de presupuesto. ¿Cómo alocan Eh, ustedes el presupuesto ver performance de cierre de leads calientes bueno versus brand? sí, esa es como la clásica pregunta de cómo tú alocas tu. Yo lo veo como Recursos de manera más eficiente. como lo veo muy de portafolio de inversiones. Y siempre se habla que quizás 40-60 el mix entre ¿Cómo lo hacen ustedes? performance y awareness. Depende, tenemos más performance en los países que estamos abriendo, porque tienes que empezar es más de corto plazo, tienes que empezar a generar eso. Y mucho más de awareness en canales que ya están más maduros, te diría como Chile. Te diría que ya más 50-50. Y también el mismo mix, o sea, es tanto awareness como performance, como digital o físico. Y los dos son importantes. Y diría que es interesante que el marketing, y una ventaja acá, hay ciertas cosas de marketing que son muy difíciles de medir. O sea, el cartel, por ejemplo. La radio. La radio. Y como es difícil de medir, se invierte poco. Como se invierte poco, es más barato. Y la gente como que de repente no sabe. Entonces tenéis que. Hay ciertas. El marketing tiene un poquito de arte en el sentido de que. Y se puede, de cierto modo, medir. Nosotros hacemos cuando te llaman los clientes, oye, no escuchaste la radio, hacemos esas preguntas y tenéis ciertos datos. Voy a hacer como datos de cuánto es el tráfico, lo comparáis con el tráfico digital. ¿Ya? Pero como son más difíciles de medir, yo diría que todas las startups tecnológicas, y como son tecnológicas, se cargan mucho al digital. Y hay una gran oportunidad, no porque sea difícil de medir, significa que es un mal canal. Es difícil de medir. Y como es difícil de medir, tiene más incertidumbre, bueno, es más barato. Entonces hay una ventaja quizá en esos canales, pero lo interesante del presupuesto de Book es que es muy líquido. Entonces, por ejemplo, nos está yendo muy bien el LinkedIn, o sea, los pagos de redes sociales, LinkedIn anda bien, y Facebook muy mal. Y depende de cada país, o sea, países distintos. Y vamos monitoreando esos retornos, esa eficiencia de esos canales, y de repente vemos, oye, es que LinkedIn se está haciendo muy caro y Facebook empezó a agarrar. Entonces empezamos a mover plata de un lado a otro. Entonces somos líquidos con el presupuesto de ir moviéndolo en los canales que vemos que hay más eficiencia. Lo que sí es importante es que nunca pagamos un canal, porque mucha gente dice, se me puso malo Facebook, ya apágalo y lo cortaste. Pero igual que en los mercados financieros, tienes que estar monitoreando el mercado que de repente empieza a agarrar. O sea, si está malo y todos están apagando Facebook, eventualmente el precio cae y después se vuelve a ser atractivo porque es más barato. Entonces siempre dejamos ciertos presupuestos, como un 5, o sea, un 1%, 2% del presupuesto, que bueno, ya de Google es más grande, en ciertos canales que funcionan mal, pero tenemos ciertas fichitas ahí para ver cuándo empiezan a retomar, ¿vale? Y también alocamos un 5% de presupuesto para testear nuevas cosas. Entonces una campaña de capacitación, algo distinto, nos lanzamos con eso, funciona o funciona ya, bueno, lo pagamos. Pero eso es un poquito la metodología que utilizamos de presupuesto para ir trabajando. También planificación anuales, sobre todo el tema de eventos de Book. Hacemos campañas de activación 2 veces al año, en épocas donde sabemos que van a contratar, vienen las épocas, no sé, de armar presupuesto, entonces nos anticipamos un poquito de eso, hacemos una buena activación, tenemos un always on también constante, en fin. Y marketing también diría que hay 3 cosas que son importantes, que son los efectos compuestos, que hacen muy eficiente, por ejemplo, Chile versus un México. Chile ya somos los líderes, tenemos más del 20% del mercado. En México estamos partiendo.
Y Chile tiene, y el ser grande tiene ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Que tiene este efecto compuesto y es bien interesante. Uno, la marca. Entonces la awareness, uno va invirtiendo, pero la gracia es que lo que invierto este mes se suma a la awareness que ya tenía. No es que dejé invertir un mes en awareness y la awareness desaparece y nadie sabe lo que es book. Me imagino que a ti también te pasa. Entonces, ese valor de la marca y el día de mañana alguien quiere cambiar de software de recursos humanos y dice, book, y está ahí. Entonces, la awareness es importante invertir porque tiene ese efecto compuesto. Tiene ese efecto también de, oye, eres el líder. Te permite el mejor la tasa de cierre y te permite también, como buen canal de adquisición orgánico, directo. Lo mismo el contenido. Nosotros generamos mucho contenido en blogs, que bueno, ahora con la IA ha estado como viéndose más afectado, pero también yo generando contenido sobre el contenido que agregué el mes pasado y se suma al tráfico que ya tenía. Entonces, un canal que le cuesta partir, como la audiencia de tu podcast, pero en el largo mediano plazo son muy rentables. ¿Cuánto, ponte tú, porque estamos hablando de tu marketing eficiente, que ir viendo la eficiencia de cada canal, cuando creáis contenido de todos los dolores y las soluciones para la gente de recursos humanos, ¿cierto? ¿En qué, como, si podíais decir del más importante al menos importante de todas estas acciones performativas, marketeras? Si eres dueño de negocio, emprendedor o aspirante emprendedor y disfrutas de este tipo de contenido, haz clic aquí, chequea el canal y no olvides suscribirte. El orgánico, o sea, al principio cuando abres un país, el orgánico no te va a traer nada. Entonces, si partes como generando contenido, o sea, tengo que partir generando contenido, de hecho, antes de que entre un país. Yo antes de abrir Brasil ya estaba generando contenido en portugués. Pero no te va a mover la aguja al principio. Entonces, para partir, tiene que ser el performance. Cuando alguien busca software de recursos humanos, tenemos que estar ahí. Y ese es caro, digamos. Estoy pagando por ese lead. ¿Ya? No te llegó. O sea, fuiste a buscarlo, no te está llegando. Ahí principalmente Google Software de recursos humanos. Google Software de recursos humanos. Pero tenía ahí en lo que es marketing digital, bueno, está redes sociales, está buscadores y también están los displays. Yo no soy tan fan de los displays. Los displays yo lo veo como awareness porque, no sé, estás leyendo una noticia, te aparece un cuadro de book que son más bonitos y son, digamos, tiene imagen, pero la persona no está en ese momento buscando eso, está leyendo el diario que está entonces, ese para mí es 100% awareness. Entonces, para mí son de performance, son de búsqueda, 100% gente que está buscando software de recursos humanos. Pero igual vaya armando una estrategia, pues yo diría que ningún canal, o sea, y todos los canales funcionan, a mí me funcionan todos los canales, invierto en todos los canales. Entonces diría que no es uno sobre el otro. Pero sí, después con el tiempo el orgánico tiene un peso enorme y hay 2 personas o 3 personas haciendo contenido, por ejemplo, pero el tráfico orgánico que me está trayendo después de 5 años es inmenso, ¿te fijas? Y tenéis más autoridad, entonces salís primero en los rankings, como que tiene todo ese efecto como virtuoso y es súper importante. ¿Lo dejaría como una actividad clave a desarrollar? 100%. Porque, a ver, depende del negocio. Siempre depende. Para software de recursos humanos, sí, porque aparte los gerentes de recursos, o sea, la área de recursos humanos buscan muchas cosas de recursos humanos, como desde dar un buen feedback, de hacer una evaluación 360, desde cómo hacer un buen proceso de selección. Entonces armamos como pilares por cada una de las temáticas, ciertos contenidos, y armamos un ebook y empezamos a generar, digamos, buen contenido. Pero hay negocios que, claro, el contenido es más difícil. Como el caso de usted, Greenglass, no sé, en verdad. No, como que no, nadie va a estar buscando sobre cómo cortar vidrio, cosas que no te va a servir tanto, ¿te fijas? Entonces depende ahí del negocio y, por ejemplo, HubSpot es muy bueno en eso y la gente de marketing está muy curiosa, está constantemente buscando nuevos canales, aprender más de SEO, SEM, y ellos son expertos en armar ese canal orgánico. Ya, entonces volvimos como los canales compuestos. Fui yo que te dio la hora. ¿Quién es? Contenido, marca y el otro compuesto son tus clientes. Y ese es el más importante. Y clientes felices agarra solo y después tiene una masa más grande y son malos que te recomiendan y tiene ese efecto compuesto. ¿Lo tienen medido ustedes los canales como la cantidad de referidos que llegan? Sí. Referidos, partnership marketing, SDR, MoFu. O sea, también hacemos desde inicios del funnel, como en la parte del medio del funnel también sacamos leads. Tenemos mucho contacto en el CRM. Entonces, la parte del medio del funnel, también cuando ya tienen cierto lead scoring, que es como tantos puntos porque han ido un webinar nuestro, un evento, y los vais dando puntos, y llega una parte que ya, oye, es que llamémoslo. O metemos en una secuencia. Entonces, también trabajamos no solamente la parte de arriba del funnel, como con email marketing, qué sé yo, o la parte final del funnel, que ya es cuando entra inbound SDR a tomar ese cliente, sino la parte del medio del funnel,
también la trabajamos harto. Y es también un canal, Mofu, y está retorno y todo. Me impresiona un poco. Estuvo aquí también David Peña, de Comunidad Feliz. Sí, fui director de... Y son muy parecidos perfil tú y él, ambos CEO, ¿cierto? Que no simplemente están metidos en el producto, en la gerencia, pero están metidos en todos los procesos y más o menos cachan un poco de todo. Y harto, no cacháis poco, cacháis harto. Estáis hablando de lead scorer, de las infinitas partes de tu funnel y de la eficiencia de todos los canales, que es como al final llevar el marketing al nivel más elevado, que es performativo, es branding, así de la mano un software como HubSpot. Y es muy interesante cómo estáis bien al tanto de todos estos detalles. Entonces, de este playbook que nos habéis dado una pequeña apertura a toda la máquina gigante de marketing y ventas que hay de Book. Entendemos que hay un trabajo marketero de diversas líneas, es como integral. ¿Y cómo es el trabajo más? Porque eso es como bien outbound, salir a buscar clientes. ¿Cómo es un poco la máquina de ventas interna? Porque estamos hablando de obtener leads marketing, y eficiencia de después leads, viene la venta. Nosotros... Y si tuvierais muy poco presupuesto, si no tuvierais para contratar a un gerente bacán de marketing, así como, ¿cómo podemos partir? El dueño tiene que partir vendiendo. Sí, pero ¿cuáles serían esas pequeñas acciones que más mueven la palanca para vender? Y ojalá apoyarnos un poco en software, apoyarnos un poco de performance, ¿cachai? Sí, te diría para partir... a ver, la venta... El proceso de venta hay que entender también las etapas de venta que está tu cliente. Los clientes más grandes son procesos más largos que tienen, ya estoy viendo que tengo un problema. Después ya cuáles son las soluciones que hay en el mercado. Después tengo un tema de presupuesto y vais como avanzando en como distintas etapas. Y es súper importante entender como en qué etapa la decisión de compra tu cliente está. Que es muy distinto para el cliente Enterprise, que es un proceso mucho más largo, un proceso mucho más consultivo, versus un proceso de venta de clientes chicos. ¿Ya? El cliente chico es más pasional, es mucho más transaccional, es velocidad. Tiene que ser muy rápido. El cliente chico es rápido, es velocidad, responder rápido, Y luego hay que ganar la confianza, hay que trabajarlo, hay que estar como dándole mucho valor en cada interacción para que el día de mañana ya sé que ahora sí quiero cambiarme de software. Bueno, Book me da todo esto, tengo cierta confianza, me siento como amigo Book, ya me voy con Book. Entonces, nosotros partimos fuerte y los países, de hecho, partimos siempre... Me gustan los países porque los países te demuestran cómo sería Book en el inicio. O sea, yo parto de un país nuevo y tengo que partir con en verdad, lo más básico, que no puedo partir con una maquinaria gigante. Entonces, ya que son las cosas que me enfoco, y me enfoco mucho en los clientes chicos al principio. Porque te cierran más rápido, necesitas generar una base de clientes. Si no, tengo cientos de clientes. Si estáis con los clientes muy grandes, nos va a costar. Ojo, porque mi software vende desde chico a grande. Hay realmente software que son solo para grandes, solo para chicos, ahí es distinto. Y entonces, como si tuvís una matriz de tus clientes, tenéis como tamaño de cliente, tenéis segmento de industrias de clientes, nos enfocamos en clientes más chicos, porque es más rápido, más transaccional, y podemos generar una masa rápida de clientes. Y me enfoco también en industrias que son más, donde sé que hago un mejor fit con mi producto. Y sé que son más abiertos a cambiarse. Tecnología, donde hay también más simplicidad en los cálculos, porque cuando tú partes con un producto que es más básico. Entonces, si no puedo partir vendiéndole mi software, no sé, a una constructora con 50 razones sociales, con 4 sindicatos, con gente que trabaja en una obra, después en otra y cambió de root, o sea, ese software me demoro en construirlo. Entonces, parto como en emprendimiento, empresas de tecnología más chicas, empresas de servicio, no sé, abogados, finanzas. Entonces, como buscar bien ese segmento donde tú lográis hacer un rico match. Y también esos segmentos, la gente que lo ocupa, un abogado va a ocupar su liquidación de sueldo, va a pedir las vacaciones o interactúa mucho más con la aplicación y puede recomendar también a otra empresa. Entonces, como que tiene un poquito de difusión ahí. Y el vendedor tiene que ser el fundador al principio, sí o sí. Partí ahí tan simple como te escuché en un podcast como un vendedor part-time, así a comisión. No, onda, abrimos un país como tiramos un vendedor part-time a comisión y vamos agarrando y de ahí se va desarrollando. Sí, nosotros, bueno, en principio no versus Brasil.
cuando levantamos capital, y ahí entró la Tere, de hecho, como socia, fue como ya necesitamos a alguien que nos ayude a vender. Fue interesante la Tere porque dijo, mira, yo quiero trabajar porque pucha, me quiero sentir útil y era mamá, tiene 4 niñitos, en ese entonces tenía que ir a trabajar al colegio y no podía estar como un horario fijo. Entonces ella lo hizo 100% porque, y, oye, ingeniería la católica, era una máquina y no podía trabajar porque no necesitaba flexibilidad. Le dije, mira, lo mismo, mientras tú me vendáis, yo te paso, o sea, hicimos un cálculo rápido, mira, tú deberías cerrar tantos clientes al mes, te pago tanto la factura, o sea, ya de la factura entera los primeros, no sé, 3 4 meses y se hacía un buen sueldo, pero el fijo era cero y se hacía todo con variables. ¿Ya? Hoy día es más difícil, o sea, el split de los vendedores siempre ante 40-60, como parecido al de marketing, o 50 fijos, 50 variables. Pero eso entonces era 100% variable, y eso también es una buena forma de partir, o sea, yo creo que si no tienes como capital inicial y hay gente apasionada que cree en tu proyecto y se involucra desde el principio, o sea, la Tere ahora es del equipo fundador. Ella me cerró. ¿Ah? Ella me cerró a mí en el 2019. ¿Sí? Fue a mi ¿Te oficina. engatusó Le ahí? dije, Sí. oh, también es seca, weón, tiene Sí. lo que necesito. Pa. Sí, la Tere es bacán. O sea, tuvo una mentalidad de fundador desde el día uno y nada, y eso fue como, yo le llamo la super mamá al final, que son mamás que igual quieren trabajar y hacer cosas y nosotros un poco nos llenamos de super mamás. O sea, el equipo de venta, la mayoría son mamás que también quieren esa flexibilidad. Obviamente ahora ya les pagamos un split decente, un buen sueldo fijo, como que ya cambió la estructura porque tenemos los recursos, digamos. Pero al principio era eso, era gente que muy agradecida por la flexibilidad de trabajar y a mí en verdad me da lo mismo si trabajan de 8 a X, me da igual porque quería clientes. Y eso ha permeado harto en la cultura BUC, lo que es BUC hoy en día, o sea, no medimos la hora, me da lo mismo que se tomen vacaciones, pero sí medimos todos los outputs, son muy de output, estos son los resultados que estamos buscando, ve tú, cuándo y ¿Cómo dónde, llegáis? me da lo mismo. ¿Cómo mantenís esa cultura startupera de alta responsabilidad y flexibilidad cuando trabajáis con 1.500 personas y una cuestión corporativa gigante en distintos países? ¿Cómo mantenís la velocidad versus...? Sí, nosotros, la cultura se arma con los inicios de Book y de cualquier organización. Éramos 10 que nos encantaba armar el producto que estábamos haciendo, nos encantaba trabajar y no era necesario ponernos un horario. O sea, tu socio no le ponía un horario. O sea, tu socio está esperando llegar lo antes posible a la oficina porque quiere hacer cosas y se queda hasta tarde porque está entretenido haciendo cosas. Y a medida que fuimos creciendo, nunca quisimos perder eso. Entonces, diría que la parte más importante es, ok, para no perder eso, la selección. La cultura se ve modificada tanto por la gente que entra, por la gente que sale y por el stock de gente que tú tienes en la organización. La cultura es la suma de valores, principios, interacciones de la gente que trabaja en tu empresa, no es más que eso. Entonces, si traes buenos elementos, bien, y va cambiando la cultura. O sea, la cultura siempre ha ido modificándose. Y por eso tiene un proceso de selección súper competitivo, bien exigente. Nosotros, de hecho, mandamos, antes de que alguien postule a Book, de su primera entrevista se le manda un manifiesto como de 10 páginas. Esto es Book, esta es la cultura, así trabajamos nosotros. Tiene todas estas cosas bacanas de la flexibilidad, todo eso, le damos mucha responsabilidad, pero queremos resultados, nos gusta la excelencia, se trabaja duro, etcétera. Y antes de tu primera entrevista tienes que responder ciertas preguntas sobre el manifiesto, para asegurarnos que la persona Que se lo leyó viste. el documento. No queremos que llegue a vos como, oye, estamos creando un lugar de trabajo más feliz, ¿por qué tengo que trabajar? No, pues, acá, o sea, somos muy buenos en el trabajo y por eso nos ha ido bien. Y también tenemos, como retorno a eso, confiamos en usted, damos mucha flexibilidad, vacaciones ilimitadas. Me da a creer que se ha mantenido eso. O sea, ya 1.500 personas, como tú dices, y nadie abusa del sistema de vacaciones. Y se toman vacaciones, y no es que no, se toman vacaciones cuando en verdad la gente necesita tomarse vacaciones. Porque si alguien abusara del sistema, y repito harto esto, pero si alguien abusara el sistema, no es la falta de política de vacaciones, es el talento que abusa de las vacaciones. Entonces yo ese talento no lo quiero. Sea que tenga o no la política de vacaciones. Esto obviamente no aplica para cualquier empresa. Esto obviamente hay que tener una base cultural importante Que no se que te abuse. permita sostener eso. Y no hemos preocupado y hemos tenido lo que llamamos nosotros atentados a nuestra cultura. Que de repente se ven cosas como, no sé, oye, es que no quiero ir a ver a este cliente porque no está dentro de mis responsabilidades. Como, ¿qué? O sea, no,
Yo cuando partía y me llamaba un cliente, agarraba las cosas y partía a verlo sí o sí. Y necesitamos esa misma actitud, ¿te fijáis? Entonces no permitimos ciertas actitudes que no son esa mentalidad fundadora o que atenten contra los valores. Y hay algo interesante porque tú tienes... los valores son como... Es la educación y lo voy a hablar como en la sociedad. En la sociedad tú vas en el auto y hay una luz roja y tú paras porque hay reglas, hay una política y en la empresa pasa lo mismo. Si se está alguien muriendo al lado tuyo, te va a pasar la luz roja. ¿Ya? O no botáis papeles, eso es como ya más cultural, es más valórico. Y los valores, la cultura está sobre las leyes. ¿Te fijáis? O sea, entonces, tú no puedes atentar contra los valores y la cultura. Eso para nosotros es... Y a veces hay cosas que tú dices, pucha, es más fácil hacer esto, pero no es lo correcto. Y eso requiere disciplina, de estar constantemente haciendo lo que dictan tus valores. Y a veces no me he equivocado, es decir, ninguna empresa es perfecta, hemos cometido hartos errores, pero hay que ser consistente, hay que tener esa coherencia entre tus valores y cómo tú haces las cosas y las cosas que dices. Y lo lindo de la finanza, la integridad de la empresa, lo lindo de la integridad es que tú partes desde el día hoy. O sea, tú te paras en el espejo, tú dices, yo soy así, esto quiero ser como persona, y eso es lo más importante. Quizás no vendí más, quizás me fue un mes más de venta, pero hice lo correcto. Y eso es importante en las organizaciones que se mantenga. Y veo muchas organizaciones que fallan ahí. De no mantener esa consistencia, ese relato, esa coherencia en la cultura de los valores. Y los valores están sobre las leyes, están sobre las políticas. Y eso no se puede perder. Si te está encantando este contenido, tenemos incluso contenido totalmente gratis. Puedes meterte a haciendola.com. Tenemos guías de los mejores mails de Green Glass, una compilación de más de 200 anuncios donde hay anuncios de los invitados de este mismo podcast. Los analizamos, entramos a entender sus ganchos, te enseñamos a hacer publicidad, a escribir en copywriting y ahí vas a poder ver la cantidad de recursos para lanzar tu sitio, para usar inteligencia artificial, para mejorar tus anuncios, para vender más en e-commerce. Tenemos recursos gratis que están buenísimos, son PDFs, son cursos, son guías que te van a ayudar a vender más y a seguir adelante en tu camino de emprendimiento de e-commerce. Así que no te los pierdas, está en haciendolo.com en la parte de recursos. ¿Cómo traspasáis los valores hoy día? Todas estas personas tienen así un set de 3 a 5 valores y cómo al final los viví. Bueno, como te decía, los valores, en la suma los valores de la gente, sí, no es más que eso. No es que digáis como Book es weón, high performance. Book es weón, no es así, weón. Es simplemente tú los tienes valores que de la saber suma de la cuáles gente. son los valores. Tú ya tienes una cultura en tu organización y qué mejor que ellos de saber cuál es tu cultura. Por eso te decía al principio que la cultura se desarrolla con las primeras contrataciones, porque eso fue el inicio, y eso es lo que ha perdurado un poco en poco. O sea, esa mentalidad fundador, el growth mindset también, ser muy analítico, de razonamiento, porque todos los fundadores somos ingenieros, entonces como que le metemos mucho número, mucha cabeza, mucha excelencia, nos gusta hacer las cosas bien y muy eficiente con el tiempo. No de trabajar más horas, sino que ser muy eficiente con tu tiempo. Y eso a medida, y eso lo hemos comunicado hacia afuera en la selección. Oye, así trabajamos, esto es lo que tú vienes, ¿estás seguro? ¿Eres así? ¿Te gusta esto? ¿Te sientes cómodo en este ambiente? Sí, me gusta. Entonces, solo se fue manteniendo esa base, ¿vale? Y ahí dijimos ya, ¿qué nos representa? ¿Cuáles son estos como 4 valores, 4 pilares que al final es donde tú afirmas tu cultura en estos pilares, en esta base, que son tus valores? Y la manera que lo hicimos fue bien bonito, porque fue como, ¿cuáles son esas cosas que ustedes los representan? Le preguntamos a todos los bookers. Un Google Form. O sea, les invito a que hagan esta actividad cuando ya tengan un número interesante de colaboradores, 200, que ver como cuáles son esas cosas que a ti te representan. Y aparecía mucho la cercanía, oye, me gusta que lo pasamos bien, y acá, y empecé a ver ciertos patrones. Entonces fue como, oye, somos cercanos, y también hablan de que les gusta como, y está bien, lo pasamos bien, hacemos fiesta o qué sé yo, o hacemos juegos y nos juntamos, y sí, que juntemos, somos cercanos y lo pasamos bien. Pum, eso fue un valor. Después, oye, me gusta que acá en verdad hay gente buena, la excelencia, ya, nos mueve la excelencia. Así fuimos como buscando, digamos, esas agrupaciones de valores. Yo creo que con la IA ahora uno lo hace en un segundo.
pero fue bonito porque salió de los mismos bookers. Y después, a los 4 años, volvimos a reevaluar cuáles son estos valores. Y yo creo que ahora también vamos a hacer probablemente una nueva evaluación, no es algo que yo hago todos los años, pero sí 4 o 5 años, y va cambiando, la gente dice ya valora más estas cosas, se siente más así. La cultura va cambiando, es dinámica, crece, viene de cultivar, hay que estar trabajándola. Sí, creo que hablé mucho de cultura. ¿Tenés algún proceso como de crecer líderes dentro de la cuestión? ¿O la gente que trabaja directo contigo, o algún onboarding, desarrollo de carrera? Como, ¿cuáles ahí han sido como las cosas que han marcado la diferencia para ustedes? Para mí, armar organizaciones son 3 cosas fundamentales. Uno, la cultura que ya hablamos, cultura y propósito. Yo creo que no nos metimos el propósito, pero dentro de la cultura y propósito es importante también. La selección. La selección es clave, y el líder. Entonces, para mí, uno de los pilares son los líderes. Sobre todo cuando tiene una organización muy grande, la columna vertebral que sostiene todo son los líderes. Yo trabajo a través de los 200 líderes de Busco. Y tenemos programas de liderazgo. El líder al final es el fundador de su equipo. El líder, el que motiva, el que desarrolla el talento, el que da feedback, el que comunica, el que selecciona. Cada líder acá arma su equipo, selecciona a la gente. La cultura, ya a nivel de equipo se llama clima. El clima del equipo depende del líder también, cómo arma su equipo. O sea, la función del líder es multidisciplinaria, es clave dentro de la organización, y tratamos de tener a los mejores líderes. Y con los mejores líderes va a tener los mejores equipos. El desempeño del líder, que está viendo el High Output Management, el desempeño del líder, el desempeño de su equipo. Entonces, el output del líder es el output de todos los miembros individuales del equipo. Efectivamente. Entonces, confiamos mucho en el líder y tenemos muy buenos líderes. Pero en ese sentido, donde tú tenéis como una cuestión de, les habláis en esos términos de high output management, como que los pasáis por un... hacemos talleres y le encanta. ¿Cuál es eso como lo que veis que más mueve la aguja en los líderes? Porque es súper difícil, por un lado, ser asertivo, ser como empático, no ser violento comunicando, ¿cachai? Es como la parte blanda que quizás tú buscaste en un MBA también, como ¿cómo lleváis a los líderes ahí? En la práctica, ¿qué es lo que creéis que más le mueve la aguja? Es cierto, porque tú hablas con los líderes, y sobre todo cuando me toca entrevistar líderes y hablamos como de su estilo de liderazgo, cómo es el liderazgo equipo, lo primero que te dicen es lo que se llama el estilo de liderazgo. Me gusta escuchar, ser empático y todo. Que está bien. Está súper bien como para mantener en sintonía a tu equipo, pero es un tema más de comunicación. Para mí el principal rol del líder es seleccionar bien el equipo. Y es divertido porque tú hice un diplomado de recursos humanos, porque como tendríamos gente... Historia paralela. Ninguno de nosotros venía de recursos humanos. Y hace 2 años fue como, oye, necesitamos sentirnos como recursos humanos. ¿Qué hace? Y me metí un diplomado de gestión de recursos humanos. Y nunca hablan de selección. Para mí lo más importante de la gestión de recursos humanos es la selección de personas. Y no se habla de eso, se habla de estilos de liderazgo, se habla de feedback, se habla de desempeño, de miles de cosas, pero no se habla de selección. Entonces es interesante porque cuando tú seleccionas bien, y voy a hacer ejemplos concretos con el fútbol porque la gente así lo entiende más fácil, y al final una empresa es como un equipo de fútbol, un equipo de alto desempeño. Tú me puedes meter en tu equipo y puedes meter como compañero a Messi al lado mío. Entréname todo lo que queráis, dame todo el feedback del estilo de liderazgo, del liderazgo coach, todo lo que queráis. No voy a ser Messi. Entonces la selección es importante porque hay competencias que son más genéticas, más como de experiencias previas, que son súper importantes y cuando tú tienes puros Messi en tu equipo, no es tanto desarrollar a Messi. Messi juega solo, pero sí es tenerlo motivado. Entonces como que cambia un poco el rol del líder, de la motivación, de tener desafíos al equipo. O sea, tú traes buenos talentos y el desafío es, chuta, ¿cómo logro que esta persona se mantenga en mi equipo y no se me vaya porque es demasiado bueno? Entonces dando buenos desafíos, dándole alta responsabilidad, dándole alta autonomía. Entonces entré en ese círculo virtuoso que es mucho más distinto de
tomar una persona que no es muy buena jugando fútbol y empezar a desarrollarle, darle feedback de cómo hacerlo. No hay que hacerlo, no hay que hacerle nada. No sé si te ha pasado realmente como gente de tu equipo que andan solos. Brillan Sí, solos, pues esos son los más genios. sí, Po. son los genios. Oye, grabaste, no hay que hacer nada, hay que mantenerlo, darle las herramientas para que se dispare y ande solo y esté motivado, Es ¿cachai? como, ¿cómo te ayudo? Y de vez en cuando, ¿cómo estáis? ¿Cachai? ¿Cómo te Exactamente. sientes? Sí, 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 ¿Cómo sí. va todo? Sí, sí. Cuéntame. Es solo como un check porque al final resuelven los problemas, puta, motivan al resto. Sí, sí, sí. Y ya como estilo de liderazgo, porque igual hay algo que a la gente le interesa, pero de nuevo, yo a mis líderes hablamos poco del estilo de liderazgo, pero igual sí, es importante. Ahí los tips que yo doy siempre es, bueno, cada persona de tu equipo es distinto y requiere cosas distintas. Hay gente, no sé, si recién contrataste a alguien, hay que darle más acompañamiento, alguien que ya lleva más tiempo contigo, quizá no tanto micromanagement y ya le das más confianza. Hay gente que requiere ciertos estilos distintos y más que la gente adaptarse al estilo del líder, es el líder adaptarse a lo que requiere tu equipo, ¿ya? O sea, yo siento que los equipos, tú estás como en una zona de desarrollo y tú como líder tienes que lograr ir empujando esa zona de desarrollo para que se siga desarrollando la gente, pero si te pasas mucho, se desmotivan, pero no son capaces de hacerlo. O sea, un vendedor que recién entra a Books y lo lanza a los leones, anda a ver un cliente grande, va a seguir llorando esa reunión. Entonces hay que saber cómo cuánto ir empujándolo para que se vaya desarrollando y siga motivado, o no decirle todo lo que tiene que hacer y no sentir que no hay un desarrollo en su carrera. Entonces, y de nuevo, cada persona en tu equipo va a estar en etapas distintas de desarrollo y tú tienes que ir sabiendo cómo ir empujando esa barrera del desarrollo. Ni mucho ni muy poco. Y a veces hay que liderar empujando al equipo, dando el ejemplo, y otras veces hay que saber liderar de atrás. Entonces también saber cómo ir moviéndote, cuándo me pongo al frente del equipo, cuándo lidero detrás del equipo, es importante. Y tienes que saber cuándo ir haciendo esos cambios. Parte de tu actividad hoy día más clave de las que haces tú hoy día sigue siendo traer gente buena al equipo. O ya ni siquiera, ya no estáis No, es metiendo. que ya el equipo es muy grande. Entonces, yo entrevisto hasta. Nosotros lo que hacemos como a nivel de liderazgo, que es importante, tratamos de lo que llamamos, yo no sé, lo invento, pero como juntar cadenas en el sentido de que voy 2 niveles más abajo. Ya, entonces, entrevisto no solamente para mi equipo, obvio, sino que también para los reportes de mis líderes. No sé qué decide la contratación, pero sí le doy, obviamente, mi feedback respecto a la entrevista. Eso en selección. En evaluación de desempeño, yo para evaluar a mis líderes tengo que hablar con su equipo. Es divertido eso, porque veo mucha gente que, no mucha, creo que no he visto ninguna empresa que hable con los reportes de sus líderes para saber la evaluación de desempeño del líder. Entonces, ¿cómo yo sé que mi líder es bueno? Hablando con el equipo del líder, obviamente. Entonces, de nuevo, por eso como que conectéis 2 niveles más abajo. Y a veces pasa que de repente uno contrata un líder y esa es tu capa de comunicación con el equipo más abajo. Y pucha, de repente el líder puede estar filtrando cosas, puede estar diciendo cosas distintas. No podéis saber si está siendo buen líder o no porque no hay hablado con el equipo. Entonces hay que tener súper alto cuidado que de vez en cuando, no digo que te juntes todos los días con pero de vez en cuando bajar 2 niveles más abajo. Sobre todo los líderes que son nuevos. Yo creo que los líderes que son nuevos cometen 2 errores. Uno es la contratación, como que se ve bueno y lo contratan y tiene que ser excepcional. Y también al sacar gente, o sea, es difícil sacar gente. Y les cuesta sacar gente. Entonces, de nuevo, hay que estar, sobre todo en esos líderes nuevos, estar 2 niveles más abajo, apoyándolo, ayudándolo en ese desarrollo. El criterio para sacar gente es que no cumple con las metas ni el KPI o la Son dos cultura. cosas. Sí, la evaluación de desempeño se mide en 3 cosas. Objetivos, que es el qué. Objetivos, KPI, lo que tú dices. Se mide el cómo se hace eso, que son tus competencias y tus valores. Entonces se mide las 2 cosas. Tú puedes ser el mejor vendedor, pero si prometiste cosas que la plataforma no tiene, si le quitaste el cliente a tu compañero al lado, va a tener una mala evaluación de desempeño porque no tienes las competencias. ¿Te das cuenta? Y eso no es echarlo al tiro. O sea, nosotros, interesante porque obligamos a los líderes a dar plan de acción antes de sacar a alguien. Entonces como que defendemos al colaborador al principio de tener un buen plan de acción y tener la oportunidad de mejorar.
Pero sí, es competencia, es el cómo y el qué, no solo el qué. Para mí, cuando conocí Book, era el 2019, yo tenía probablemente 60 personas trabajando conmigo, de las cuales 40 quizás no tenían contrato y estaban full Ya, time igual, bajo condiciones mega irregulares, y así ya. tenía millones de problemas. Y yo no sabía cómo liderar, tener un equipo, tener uno a uno, dar feedback, Mm, cómo contratar, onda, bienvenido. ¿Tenéis dale. tiempo ya? Pues quédate trabajando hoy día. Y entraban así, una informalidad Sí, pero así. si o sea, nosotros también partimos, no en la parte de informalidad, diría yo. Nosotros teníamos boletas, después contratamos, pero partimos igual. O sea, de liderazgo yo no sabía nada. Nunca había sido líder antes de Buco. Y fui aprendiendo en el camino. O sea, esa es la gracia de emprender, que vais todos aprendiendo en el camino. Para todas esas personas que hoy día están creciendo sus empresas, tienen nuevos roles, pero no existe un onboarding, porque hay pocas empresas, Mm, todas las pymes, todas las startups. Los startups quizás son un poco más tecnológicos, tienen esta cultura sí, más de leer cuestiones de Silicon Valley, cuestiones claro. como High Output Management Mm. y libros así, pero eh, ¿cuál dirías tú que es como la web principal que hoy día más le hace falta a las pymes o a las personas como para tener ese manejo humano? Si te está gustando este contenido, no olvides darle click a la campanita, suscribirte, darle like y comentarnos. Esa es nuestra paga. Eso nos va a ayudar a seguir haciendo contenido interesante, de valor y trayendo gente bacán. Así que sigue disfrutando el capítulo y espero que nos des tu like. El manejo humano, cuando es una empresa muy chica, no requiere sistematizar, digamos, los procesos. ¿Ya? Y es muy de porque, o sea, no tengo que hacer una evaluación de desempeño si trabajo con 5 personas, están las 5 personas ahí. O sea, ¿para qué le hace una evaluación de desempeño si hablo con ellos y los veo? Entonces, es mucho más, de cierto modo, eh, más informal quizá, esa evaluación de desempeño, pero funciona súper bien. Funciona súper bien. Y esa es un poco la gracia de las empresas chicas, que son mucho más eficientes al final. Después cuando ya crecen mucho, la coordinación, la comunicación, los procesos, va tomándose cada vez más importante. Entonces diría que el emprendedor tiene que saber en la gestión de personas y sabiendo eh, cuándo sistematizar y cuándo no. O sea, mis procesos de selección son muy sistematizados con indicadores. O sea, es como lo mismo que hablamos de la eficiencia de los canales de marketing. Tengo lo mismo la eficiencia de los canales de adquisición de talento. Por cargos, por tipo, o sea, así de maniático. Fíjate que, se le- que traer gente a tu equipo es lo mismo que traer clientes. O sea, tienes que hacer marketing, marca empleadora, tienes que hacer convencerlo, tienes que Un hacerle funnel onboarding, de qué pasa. tienes que después retenerlo igual que a tu cliente o fidelizarlo, que a la gente no gusta la palabra retener. Entonces tiene las mismas características que un cliente. Entonces aplica las mismas métricas, las mismas reglas. Es bien interesante eso y nadie lo mide. Como cuánto es mi tasa de conversión de un proceso de candidatos a gente en la empresa, ¿cachai? El Eh, lifetime gross profit por empleado talentoso versus el costo de adquisición del empleado talentoso. sí, pues, efectivamente. No sé si caché a Hormozy. No, Alex Hormozy hoy día es como el número uno en advice de negocio y marketing. Y es la misma idea, como que ventas y marketing es muy parecido a... Hay que hacer el mismo proceso para los talentos y desarrollarlos. Y hablamos de Life LTV a CAC, un claro. ratio de 3 a 1, pero es exactamente la misma lógica. ¿Cuánto te está aportando una persona nueva, talentosa versus el costo de adquisición de esa? Exactamente. Y es como bonito quizás incorporar ese modelo a... Sí, está bueno. Está súper bueno porque la selección es costosa, el onboarding es costoso. O sea, el retorno de esa inversión los primeros 3 meses es negativa. O sea, los primeros 3 meses está y es más negativo porque tengo un líder enseñándole a esa persona que acaba de entrar a la empresa cómo hacer las cosas. Entonces, por eso es importante también la rotación, no tener tanta rotación, sobre todo el talento bueno, ¿cierto? Y eso se mide también. Nosotros medimos cuántos bookers se nos van, ponte tú, antes de los 6 meses, porque eso significa que fue un mal fit o cultural o del rol, que fue un tema de la selección que fue mala. Entonces medimos eso y de repente dice que en SAC se nos están yendo servicio al cliente. Se nos está yendo mucha gente los primeros 6 meses. Ya, veamos qué está pasando en la selección, los líderes que están contratando, o sea, hay un tema ahí. Y después los que ya hayan más de 6 meses, porque asumimos que ya pasado los 6 meses, un tema de que no tuvo los desafíos, no, o más de feedback, o como que ya no es de la selección, sino que de estar en la empresa. Y ahí vemos también cuánto ese talento nos duele. Y si nos duele, que la gran mayoría, pucha, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que cambiar? O sea, hacemos un post-mortem de cada persona que nos duela que se vaya.
lo podríamos haber retenido o no. Bueno, o sea, es que se fue a Amazon, quería vivir en Estados Unidos, bueno, pucha, como que no le puedo dar eso, digamos. Pero eso, analizar esas cosas y como volviendo como al tema de alguien que emprende equipos chicos, yo creo que liderar con el ejemplo, darle confianza al equipo. eh, Uno igual, el líder tiene un rol súper inspirador. Yo tengo recuerdos de mi primer líder y nunca me voy a olvidar. El líder es bien bonito porque es un cargo que inspira y la gente siempre se va a acordar de los líderes. Entonces hay que tener muy buena vocación de líder. Y lamentablemente se aprende de liderazgo siendo líder. Igual que el fútbol, volviendo a ejemplo del fútbol. Yo no aprendí a jugar fútbol porque me leí un libro de fútbol. No vas a hacer libro porque te leíste un libro de líder. Y al principio era pésimo líder. Cometí miles de errores, miles de cosas. Entonces, pero no dejen de aprender. Yo creo que ese emprendedor tiene que dar el ejemplo, tiene que inspirar a su equipo y tiene que estar constantemente sacando la mejor versión de él en cuanto a liderazgo. Eso sería mi como gran recomendación. Para ir cerrando, preguntas muy cortitas, Jaime. Dale. Pequeñas Biblias o manuales o libros que recomendáis leer a todo emprendedor. Es que siempre me hacen esta pregunta y siempre respondo lo mismo, que no son libros. Y voy a volver a repetir mi respuesta. Si has visto otro podcast, esto ya está muy repetido, pero para mí es uno, ser curioso y estar siempre aprendiendo. Yo siempre estoy tratando de aprender algo, ¿ya? Y me encanta cuando tuve que aprender de marketing, después de venta, después me metí en producto, aprendí porque me interesaba producto, y me metí a programar y después liderazgo porque también. Entonces esa hambre, esa ganas de aprender son importantes. Y después ya viene como lo que llamo yo el input, que pueden ser libros, puede ser blog, pueden ser podcasts, puede ser mentorías. Ahí cada uno verá como la forma que más la acomode. Porque yo creo que no solamente tiene que ser libro, yo no solamente leo libros, veo otras cosas y otros formatos y depende, usted en la bicicleta, yo ando en bicicleta todo el día, para todos lados yo me voy en bicicleta. Todo estoy escuchando podcasts, entonces el de Lenny, por ejemplo, me encanta ahora con el tema de la IA que está De Lenny. Lenny se llama Lenny Podcast, no sé. Lenny Podcast. Lenny es la persona, no sé cómo se llama el podcast, pero es de Lenny. El podcast de Lenny. Podcast de Lenny, así se llama, ¿no? ¿Ya? No sé, no lo bueno, conozco. pues. No escuchaba Lenny. Bueno, dije uno por decir uno. Pero o redes sociales, o viendo lo que están haciendo otras personas. O sea, yo también hay gente que admiro, no sé, Parker Conrad, que es de Rippling, porque obviamente es de recursos humanos y el segundo software de recursos humanos que hace y va un poquito más adelantado de lo que hacemos nosotros, entonces lo escucho harto siempre que tengo oportunidad. Para un ejemplo, pero lo importante no es como a quién y qué cosas, sino todo ese proceso de input, lograr saber como en qué cosas yo me quiero enfocar y qué cosas voy a leer, porque hay hoy en día la gracia es que está toda la información disponible. O sea, no hay excusa para no aprender. Y de hecho, como qué cosas no quiero aprender, qué cosas apago. Yo no tengo Instagram, o sea, tengo, pero no me meto, no tengo fotos y no está ni mi primera página, porque sé que no quiero gastar mi cerebro en ese input, por ejemplo. Entonces, como saber bien elegir qué cosas quiero consumir y después de consumir, lo más importante, sobre todo a los emprendedores, es cómo tú procesas eso. Lo que hablábamos, oye, son muchos founders o soy solo founder. No hay una receta correcta. Cada negocio es distinto. De repente veo y gente que dice, oye, que leí esto en un libro. Pero bueno, es un ejemplo, no sé, B2C de un weón en Estados Unidos y en Chile es completamente distinto y tú eres B2B. Entonces, como, ¿por qué va a aplicar la misma regla? Entonces, la capacidad de entender un poco los razonamientos detrás de ciertas afirmaciones y saber procesar eso y cuestionarse eso. Y me cuestiono todo. First principles. Efectivamente. First principle, el famoso término de Elon Musk. Y eso es importante. Entonces ese sería mi consejo más que un libro en particular. Eso. Manténgase curioso y piense en primeros principios. Primeros principios y qué consumir y qué no y cómo. Ignorancia selectiva. Sí. No quiero consumir Instagram. Porque hay mucha información, pues entonces como que sí, tú tenés que... Efectivamente, hay que saber seleccionar la información que uno quiere consumir. Y cuesta a veces, cuesta. Cuesta caleta, pues cuando quería aprender de todo, de todas formas. Y planificarse, bueno. Yo creo que algo que he aprendido con el tiempo, de nuevo, al decir que no también, yo digo ya, así planifico mi semana.
Martes y jueves, no sé, hago mentoría, pero me encanta y siento que por lo menos tengo que hacer un poquito de give back y 1 hora a la semana doy para otros emprendedores. Eh, pero tengo marcado mi espacio y la gente se tiene que ir agendando, entonces así me aseguro que va a ser 1 hora a la semana. Y no es que se me llene una semana, porque tú, la gente vuelve de vacaciones y todos quieren hablar con... No, es como, ahí está mi calendario, ármense, y como que... Y tengo mi focus time porque necesito hacer tareas que requieren más concentración mía. Me dejo estos espacios para responder mails o leer memos que tengo que leer de los comités que vienen. Entonces, como planificar bien tu semana, los tiempos, es súper importante también. Eso lo aprendí, fue un antes y un después para mi planificación como semanal, mensual, de cómo tú ocupas tu tiempo. Y eso lo hacís todos los domingos, los lunes en la mañana. Es que dejo como la estructura armada. Tengo ya todos mis comités los lunes. Me gusta partir con revisión de equipos los lunes en la mañana. Martes y jueves, o sea, los martes yo trabajo a la casa porque ahí me aprovecho de juntar con todos los equipos que trabajan fuera de Chile, que son varios. Tengo todos los country managers de todos los países. Entonces aprovecho. Si estoy en la oficina, no quiero estar remoto, ¿te fijáis? Entonces aprovecho cuando estoy en la casa, estar remoto. Y ahí también, no sé, me obligo tal horas de deporte. Entonces, como que ya tengo armada mi agenda con los tiempos que quiero hacer, de las cosas que me interesan y que tengo que generar valor. ¿Alguna vez te sentiste como impostor? Sí, 1 millón de veces. ¿Te Un pasa millón hasta de el día veces. de hoy? Ahora más que impostor le tengo... siento que... y tanto yo como Book, cuando ya es una empresa muy grande, tengo mucho miedo a perder la agilidad. Entonces siento que puede entrar una startup de recursos humanos como muy ágil, con poca gente y que me pueda ganar. Entonces, ¿cómo mantenemos lo que se llama la entropía, esa energía que se consume en procesos internos, burocracia dentro de tu organización que no generan valor hacia afuera? Tratar de disminuirlo lo más posible y eso es algo como que temo que nos estamos poniendo lento. Más que siendo un impostor, yo diría que igual siento que van a haber empresas que lo van a hacer mejor que yo, pero con un tema más de escala. O sea, tengo mucho pánico a la escala. Eh, Porque al final es como mover un buque, entonces, mover el Titanic y otro tiene una lancha y son mucho más ágiles, inevitables, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo logro que en verdad este Titanic pueda girar rápido? Sea una lancha. Sea una lancha, po. Y eso temo. Sí, más que el impostor te diría que temo eso. ¿Cuál fue el precio que pagaste o la cosa que sacrificaste y dejaste de lado para todo lo que hay logrado hoy día y que más te duele? Sí, qué buena pregunta porque te diría que mucha gente dice, oh, que bacán emprender, que entretenido, que, oye, bueno, no es para cualquiera, hay que ser rayado a la cabeza y en verdad te tiene que mover porque sacrificas muchas cosas. Y yo agradezco tanto a mi familia como a mis amigos que me apoyaron en ese, o sea, sin el apoyo, no se puede, para partir algo es 24/7 lamentablemente, y a mí me encantaba, o sea, dormía pensando en book, soñaba con book, me despertaba pensando en book, y era book, y obviamente eso te pasa la cuenta, o sea, el burnout, tú puedes dedicar ese nivel de pasión, te diría que los primeros quizás 3 años. Entonces uno sacrifica tiempo de deporte, uno sacrifica tiempo con los amigos, con la familia. Hay un sacrificio. Y eso ya ahora no sacrifico tanto. Y ahora que tengo mis niñitas que son, o sea, lo mejor que ha pasado en mi vida. Y en ese sentido ahora lo que pasa también es que cuesta... Cuando tú tienes una empresa más grande, las cosas que a ti te llegan son más grandes también. Entonces son decisiones de más impacto. O si hay un cliente enojado porque ya se escaló hasta arriba, es porque el cliente está muy enojado y un cliente muy grande, entonces como que te retuerce la guata y todo pasó tan rápido que me costó para mí adaptarme a, a ese nivel de intensidad, de responsabilidad. Y ya a tu casa diciendo, chuta, tengo este cliente súper enojado, tengo estas personas que no sé, con demandas que me están demandando laboralmente, y estoy como muchos problemas y cuesta como en verdad separar los personajes en la casa con el trabajo. Pero eso lamentablemente, al igual que en deporte roce, como se dice, con el tiempo uno se va armando esa capa, digamos, y logrando separar esos personajes, pero no se separan nunca por completo, como cuando la gente habla como de tu vida laboral, déjala acá, tu vida personal acá, o sea, constantemente estoy rumiando algo book también, pero he logrado hoy en día estar con mi niñita, concentrarme en mi niñita y salir a pasear y estar ahí presente como padre. Pero me ha costado un montón.
Me ha costado un montón y a veces uno se trae problemas para la casa y te cuesta dormir por ese problema y esos son sacrificios, o sea, te consume una parte tuya, pero al mismo tiempo es bacán las cosas buenas, entonces como que la intensidad aumentó, las cosas malas son muy malas, las cosas buenas son muy buenas, entonces es como lo que no quieren los psicólogos, que dicen no tengáis como montaña rusa de emociones, sino que tengáis como ser más estable en tus sensaciones. Cuesta, cuesta que no te afecte tanto. Diría que eso ha sido como el sacrificio. Ecuanimidad, la palabra. Oye, Jaime, Gracias. gracias, te pasaste, man. Una campanita. Gracias por la entrevista. Hemos llegado al final del capítulo. Espero que te haya encantado. Si es que es así, ¡bam! Destruye ese botón de suscripción. Mándaselo a algún amigo que le sirva. Y por favor, déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció? No olvides suscribirte, darle like, porque esa es nuestra paga para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Me llamo Oscar Muñoz y a nombre de todos Haciéndola te damos un gran abrazo y te deseamos lo mejor en tu camino e-commerce, marketing online y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo capítulo.